Ya en consultorio vamos a visualizar en pacientes regulares con ninguna patología en especial distintos tipos de alteraciones y diferencias entre un miembro y otro. La importancia de individualizar las dimetrías, particularmente yo tengo el hábito en el encabezado de la historia clínica, poner D es mayor o menor que I, derecho o izquierdo, digamos. El tener un parámetro de por qué las recidivas y en el caso de que se solucione la patología individual del pie, visualizar la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es la predisposición del paciente a generar patologías en una misma zona o área del pie. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a tener un paciente de mediana edad que generalmente va a concurrir a la consulta y nos va a decir que en la adolescencia se le encarnaba la uña de tal dedo, de tal borde o tal otro borde, y que ya se lo solucionaron y que ya en la etapa adulta, cuando comenzó a trabajar, porque usaba calzado de vestir, y que le solucionaron eso, y que ya entrados los años, pasada la medianía de edad, 45 o 50 años, se le empezó a despegar la uña o generó una micosis. Vamos a encontrarnos con que recurrentemente ese tipo de patologías se van a repetir específicamente en la misma zona, dedo o área del cuerpo o del pie, acorde a los parámetros de la dimetría que tiene. ¿Cómo se comporta el pie? En cuanto a las dimetrías, tenemos que en el miembro inferior más largo, volvemos a repetir, tiende a trabajar en pronación y acentuar la carga hacia borde interno. Y si bien veíamos en el libro de Capanchi de biomecánica que el pie se comporta como un barco navegando en alta mar, en las olas, entra por el talón, recorre borde externo, los 5 metatarsianos y despega por el primer dedo, este comportamiento va a ser específicamente en el pie del miembro inferior más largo. En el pie del miembro inferior más corto va a provocar un pivot, un giro o pellizco sobre el piso que va a generar mucha más presión en el otro miembro, sobre todo en la base del dedo gordo. Vamos a ver qué pasa en el pie específicamente con esto de las dimetrías, que las venimos describiendo desde arriba hacia abajo. En el miembro inferior más largo vamos a tener una recurrencia de patologías que van desde artrosis de cadera, trocanteritis, artrosis de rodilla o lesiones o roturas de ligamento en borde interno de rodilla específicamente, alus rigidus bajando hacia el pie, tendencias a esguinces de borde interno del pie, del tobillo, el malleolo interno, onicolisis, en miembro inferior más corto. Las mismas se van a describir como más acentuada en la zona muscular o de ligamentos, específicamente. Ciatalgias o lumbociatalgias en el miembro inferior más corto, calambres en gemelos en el miembro inferior más corto o en el cuádriceps o alteraciones de los mismos, descenso del borde externo del quinto metatarsiano y metatarsalgias, inclusive metatarsalgias del cuarto metatarsiano o neuroma de Morton. En cuanto a alteraciones podológicas, en el miembro inferior más largo vamos a tener alus rigidus, cabalgamiento del segundo dedo, que generalmente puede llegar a ser griego o el segundo dedo mayor que el del pie más corto. O sea, vamos a tener un cabalgamiento del segundo dedo, onicolisis de alus borde externo del miembro inferior más largo, onicocriptosis, elomas, hematomas, segundo dedo
en garra o martillo de acuerdo a la dimensión del mismo, elomas apicales y elomas en primer espacio, elomas dorsales en quinto dedo, porque al ser el miembro inferior más largo, generalmente la gente tiene el hábito de calzarse por el miembro inferior más corto para que el otro se estire, y va a acumular presiones en todo lo que es laterales, en alus y quinto dedo, y los dedos más largos, segundo, tercer dedo. En cuanto a patologías, hiperkeratosis se van a acentuar básicamente primero, en primer metatarsiano y base del dedo gordo, acentuándose a borde interno, independientemente de que pueda tener en quinto metatarsiano o talares, de acuerdo a peso o alguna otra alteración ortopodológica. En el miembro inferior más corto vamos a tener otro tipo de patologías, un descenso bastante marcado sobre el borde externo del pie, hiperkeratosis o elomas en apófisis del quinto metatarsiano, hiperkeratosis o elomas en quinto metatarsiano, hiperkeratosis en base del primer dedo, específicamente en la articulación interfalángica del primer dedo, de segundo a quinto dedo con dedos en garra un poco más acentuado que en el miembro inferior más largo, elomas dorsales o elomas interdigitales en cuarto espacio, y onicocriptosis con una recurrencia hacia borde interno, porque volvemos a repetir que en el despegue del mismo se provoca un pivot sobre la base del dedo gordo. Pivot es un giro sobre el eje del mismo dedo y va a despegar sobre el borde interno. Entonces la gran diferencia cuando hay una recurrencia en la onicocriptosis, que es el pan de cada día para el podólogo, entre el miembro inferior más largo y el miembro inferior más corto. El miembro inferior más largo va a ser recurrentemente borde externo de alus y patologías asociadas al mismo, hiperkeratosis, elomas, onicofosis, hematomas ovoidales, y el miembro inferior más corto, alus, borde interno, con las patologías asociadas como hiperkeratosis, onicolisis, elomas, hematomas en dicho borde. Es desacertado pensar que todo este tipo de consideraciones pueden influir en el rendimiento laboral o deportivo de una persona. Es tiempo de seguir trabajando y observando la evolución de este tipo de observaciones. Por ejemplo, vamos a poner la imagen de Oscar Pistorius, un joven que fue amputado en su niñez por una distrofia de ambos miembros y hoy es uno de los campeones en la disciplina, 400 metros. El mismo corre con prótesis de fibra de carbono y vemos que cuando camina en el video acentúa hacia la izquierda, o sea, más allá de la tecnología, que la misma podría compensar la dismetría del miembro, el individuo sigue acentuando su acento de metrónomo, cargar hacia el borde externo más corto, es muy notorio, y a pesar de las prótesis que están hechas al milímetro y con todas las mediciones exactas, el paciente, a pesar de no tener miembros, carga hacia donde tiene la dismetría, porque ya no tiene la pierna, pero su dismetría está focalizada en todo su hemicuerpo.